Hola a todos los amigos de Morozova School que nos acompañan hoy. Bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy vamos a abordar un tema que, bueno, seguro es familiar para muchos estudiantes de inglés, la ortografía. Sí. Un tema interesante, por decirlo así. Exacto. ¿Por qué a veces parece tan ilógica? ¿Por qué palabras que se escriben parecido, como though, through y tough, suenan totalmente diferente? Es la pregunta del millón, ¿no? Justo. Vamos a investigar un poco las raíces históricas de estas complicaciones y también algunos intentos muy interesantes por simplificar la escritura del inglés. Incluyendo uno de Benjamin Franklin, que es fascinante. Sí, ese mero. Nuestra misión hoy es entender mejor estas dificultades, de dónde vienen y qué se ha propuesto para solucionarlas. Nos basamos en fuentes sobre historia de la reforma ortográfica, el alfabeto de Franklin y las causas de esta complejidad. ¿Suena bien? Ok, pues, empecemos a analizar esto. ¿Alguna vez la ortografía inglesa les ha parecido frustrante? Digo, no están solos. Para nada. Es una queja muy común. Hay un poema famoso, The Chaos, que justo muestra esta irregularidad con cientos de ejemplos. Piensen en corpse, horse, worse. Suenan distinto, pero la ortografía, bueno. ¿De dónde viene todo este relajo? Pues la respuesta está en una historia lingüística. Bastante movida, la verdad. El inglés empezó como una lengua germánica, pero recibió influencias de muchísimos lados. O sea, no fue un desarrollo lineal. Para nada. Primero, llegaron misioneros cristianos y trajeron el latín y su alfabeto. Pero claro, el inglés antiguo tenía sonidos que el latín no tenía. Ajá. ¿Y cómo le hicieron? Tuvieron que improvisar. Adaptaron letras rúnicas, como la C, que usamos para el sonido T, por un tiempo. O combinaron letras latinas, como la famosa GH. Tan básicas hoy como day, sky o skin. Ok, más mezcla. Exacto. Y después, un cambio masivo. La conquista normanda en 1066. Ese fue clave. Clavísimo. El francés antiguo se convirtió en la lengua de prestigio, de la ley, del gobierno, de la corte. Se estima que unas 10.000 palabras francesas entraron al idioma. 10,000. Es muchísimo. ¿Palabras como cuáles, por ejemplo? Los como justice, parliament, royal, y también influyeron en cómo se escribían algunas cosas, fíjate. Como escribir center o color con RE y OR. Eso todavía se ve en el inglés británico. Claro, la diferencia con el inglés americano. ¡Qué interesante! Y mientras llegaban todas estas palabras nuevas, ¿qué pasaba con la pronunciación del inglés que ya existía? Pues que también estaba cambiando, y mucho. Ocurrió el llamado gran cambio vocálico. El gran cambio vocálico. Suena importante. Lo fue. Ocurrió más o menos entre los siglos XIV y XVIII. Fue una transformación enorme en cómo se pronunciaban los vocales largas. Por ejemplo, La palabra bite, que hoy decimos bite, antes sonaba más como beat, o sea, como la palabra beat, remolacha. ¡qué loco! Y name. Name antes sonaba más como nam, un sonido al largo. Entiendo. La forma de hablar cambió radicalmente. Pero, y aquí viene la clave, la escritura reflejó esos cambios, porque ahí parece estar el problema. Ahí está el quid de la cuestión, exactamente. La escritura no siempre se actualizó, o lo hizo de forma muy irregular. Ajá. Por ejemplo, el sonido que representaba la G, como en light, night, o en esas palabras famosas en O, como through, rough, cuff. Sí, esas son terribles. Bueno, ese sonido sí se pronunciaba antes, pero luego, en muchos casos, desapareció o se transformó en un sonido fe, como en tough o cuff. Pero la G se quedó escrita. Se quedó como un fósil lingüístico. Y lo mismo pasó con otras letras que hoy son mudas, pero antes sí sonaban, como la K en night o la W en wrong. Entiendo. O sea, la pronunciación avanzó, pero la escritura se quedó atrás en muchos casos. En muchos casos, sí. Y a eso súmale la llegada de la imprenta. Uno pensaría que la imprenta ayudaría a poner orden, ¿no? A estandarizar. Ayudó a fijar la ortografía, eso sí, pero no necesariamente a hacerla más lógica o consistente. William Caxton introdujo la imprenta en Inglaterra en 1476. Ok. Pero sus propios hábitos de escritura no eran uniformes, y muchos de sus trabajadores, los impresores, eran holandeses o flamencos.
Ah, mira. O sea, gente que no dominaba el inglés al 100. Exacto. Y aplicaban convenciones de sus propios idiomas. A veces añadían letras para que las palabras se parecieran a las formas holandesas. Un ejemplo clásico es la H en ghost. ¿En serio? ¿Por qué Ghost lleva H? Se cree que fue para que se pareciera al holandés guest, y se quedó. No puede ser. Y hay otra anécdota curiosa. Se dice que a veces añadían una E mudo al final de las palabras, simplemente para justificar las líneas y cobrar más, porque les pagaban por línea impresa. Vaya. O sea que algunas letras están ahí por razones casi accidentales o económicas de hace siglos. ¡Qué fuerte! En parte sí, y la cosa no acaba ahí, ¿eh? Durante el Renacimiento hubo un movimiento de eruditos, Más cambios. más intervenciones, digamos. Quisieron culturizar el inglés, mostrar sus supuestas raíces latinas o griegas. ¿Y cómo hicieron eso? Empezaron a insertar letras mudas para reflejar esa etimología, o lo que ellos creían que era la etimología. Por ejemplo, la palabra debt, deuda, se convirtió en debt, Porque la B. para recordar el latín debitum. Y doubt, duda, se volvió doubt, por dubitare. Ah, ok. Y siempre le atinaban con esas conexiones. No siempre, para nada. Un caso muy famoso es Iceland, isla. Sí. ¿Qué pasa con Island? Viene del inglés antiguo Ireland. No tiene nada que ver con el latín ínsula. Pero le añadieron la S pensando erróneamente que sí venía de ahí. ¿Y la S muda se quedó? Híjole, o sea, errores que se quedaron para siempre. Exacto. Además, se crearon muchas palabras nuevas para ciencia y tecnología usando raíces griegas y latinas, como telephone. Y claro, el inglés sigue tomando préstamos de todo el mundo, a menudo manteniendo la ortografía original. Pizza del italiano, ballet del francés, Sputnik del ruso. Entiendo. Toda esta mezcla histórica, invasiones, cambios de sonido no reflejados, caprichos de la imprenta, intervenciones de eruditos, préstamos constantes, suena a la receta perfecta para el caos ortográfico. Exactamente. El resultado es lo que los estudiantes a veces encuentran tan frustrante. Claro. Tienes el mismo sonido escrito de formas diferentes. Piensa en el sonido I, el de I larga. Lo puedes escribir como en fleece, o como en see, o machine, o believe. Uf, sí. Muchas formas. O al revés, la misma letra o combinación de letras con sonidos distintos. La C, por ejemplo. Puede ser C como en city o K como en cat. O la X. La X puede ser KS como en box, GC como en exam o incluso Z al inicio de palabra como en xylophone. Y ni hablar de las vocales. Las vocales son un capítulo aparte, totalmente. Tiene solo 5 o 6 letras, A, E, I, O, U y a veces la Y, para representar unos 20 sonidos vocálicos diferentes. ¿20 sonidos? ¿Con 6 letras? Es muchísimo. Piensa en la combinación O. Suena distinto en boot y en book. ¿Cierto? Y el sonido más común del inglés hablado, le schwa, La schwa, ese sonido como ¿no? Como la A en about. SMR. Es un sonido súper común, pero se puede escribir de más de 10 maneras diferentes. 10. No, bueno. Y además hay letras que parecen redundantes. El sonido KS de la X, pues podrías escribirlo KS. La Q casi siempre va con U para sonar que doble. Podrías escribir que doble. Y la C a menudo hace el trabajo de la K o la S. Sí, tienes razón. Si comparas con idiomas como el español, o el italiano, o el finlandés, donde la correspondencia entre letra y sonido es mucho más directa, bueno, los niños aprenden a leer con precisión mucho más rápido. Claro, tiene lógica. En inglés, este proceso es notablemente más largo, justamente por estas inconsistencias. Es casi único entre las lenguas principales del mundo. Entiendo. Esta complejidad tiene raíces históricas muy profundas. Con tantos problemas, es lógico que haya habido intentos de simplificar. ¿Cuándo empezaron estos intentos? Hubo intentos bastante tempranos, ya en los siglos XVI y XVII. Personas como John Hart o Thomas Smith propusieron sistemas más fonéticos. ¿Y funcionaron? Sus ideas más radicales, la verdad, no cuajaron, pero sí hubo cambios graduales que se aceptaron con el tiempo. Cosas pequeñas como eliminar la E final en palabras como warre, que ahora es war, o cambiar logic a logic. Pequeños ajustes. Pero el gran impulso vino después, ¿verdad?
Sí, sobre todo en el siglo XIX, con el desarrollo de la fonética como ciencia. Y aquí destaca una figura clave, especialmente para el inglés americano, Noah Webster. Ah, Webster, el del diccionario. Exacto. Su famoso diccionario de 1828 no solo describía el idioma, sino que activamente promovió y popularizó ciertas simplificaciones que él consideraba más lógicas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, escribir color en vez de color, center en vez de centre, defense en vez de defense. Ah, esas son las diferencias que vemos hoy entre inglés americano y británico. Precisamente, esas formas que propuso Webster se convirtieron en el estándar en Estados Unidos, así que él tuvo un éxito práctico bastante importante. Vaya, sí que lo tuvo. Al menos en una variedad del inglés. ¿Hubo otras propuestas en esa época? Hubo varias, sí, a menudo ligadas a la fonética o a sistemas de taquigrafía como los de Isaac Pitman o Alexander Ellis. Proponían alfabetos fonéticos más radicales. Y por eso no funcionaron tanto. Pues chance. Quizá por eso mismo no lograron una aceptación general. Cambiar todo el sistema de escritura de golpe es muy difícil. La gente se resiste. Parece que el enfoque de Webster, más gradual, tuvo más impacto. Y más tarde hubo esfuerzos más organizados. Sí, a finales del siglo XIX y principios del XX hubo un movimiento fuerte. Se crearon sociedades para la reforma ortográfica en Gran Bretaña y en Estados Unidos. ¿Y qué proponían? Listas de palabras con escritura simplificada. Por ejemplo, la National Education Association de EEUS promovió 12 cambios en 1898. Incluían escribir toe por toe, through por through, catalog por catalog y program por program. Mira, y varios de esos sí pegaron en Estados Unidos, ¿no? Como Catalog y Program. Exacto. Esos son hoy estándar en inglés americano. Fue un pequeño éxito. ¿Llegó a haber apoyo político para estas ideas? Hubo un momento muy interesante en 1906 en Estados Unidos. Se formó la Simplified Spelling Board. ¿Una junta para la ortografía simplificada? Algo así. Contaba con apoyo financiero del magnate Andrew Carnegie y fíjate, el respaldo del mismísimo presidente Theodore Roosevelt. ¡Órale! El presidente apoyando. Sí, publicaron una lista de 300 palabras simplificadas, y Roosevelt incluso ordenó que se usaran en las publicaciones del gobierno. Esa suena un gran paso. ¿Se mantuvo? ¿Qué pasó? Pues no duró mucho, el Congreso se opuso y revirtió la orden de Roosevelt ese mismo año. Qué lástima, fue un revés importante, me imagino. Sí, lo fue. Al que algunas de las 300 palabras propuestas sí se adoptaron gradualmente en Estados Unidos como anemia o mold, en lugar de mold, la Junta perdió financiación y se disolvió en 1920. O sea, otro intento que no llegó a transformar todo. Exacto. Hubo otros intentos, como el periódico Chicago Tribune, que usó algunas formas simplificadas como true o burócrata durante varias décadas, pero finalmente también desistió. ¿Y en el Reino Unido qué sucedía mientras tanto? Allá también hubo una Simplified Spelling Society, apoyada por figuras importantes como el escritor George Bernard Shaw. Ah, mira. Hubo intentos de promover la reforma en el Parlamento en los años 40 y 50, y en los años 60 se hizo un experimento interesante en las escuelas. ¿Cuál? Usaron algo llamado Initial Teaching Alphabet, o ITA. Era un alfabeto fonético simplificado, diseñado para que los niños aprendieran a leer más fácilmente. ¿Y funcionó el ITA? Pues ayudaba al principio, sí. Los niños aprendían a leer más rápido con el ITA, pero luego tenían dificultades al pasar a la ortografía tradicional, la normal. Claro, tenían que reaprender, digamos. Exacto. Así que la ventaja inicial parecía perderse. El experimento se fue abandonando poco a poco. Más recientemente, ha habido otras propuestas, como una llamada SR1 en Australia, o la idea de simplemente aceptar la diversidad ortográfica, pero ninguna ha logrado un cambio masivo. Es fascinante ver cuántos intentos ha habido a lo largo de la historia y pensar que uno de los primeros y más radicales fue el de Benjamin Franklin, ¿verdad? Correcto. Mucho antes de todo este movimiento del siglo XIX y XX. En 1768, Franklin propuso un alfabeto fonético completamente nuevo. Totalmente nuevo. ¿Cómo era? Fue una propuesta muy audaz, la verdad. Eliminó 6 letras del alfabeto tradicional: C, J, Q, W, X y Y. Las consideraba redundantes o inconsistentes. Ok. ¿Y qué puso en su lugar? Añadió 6 letras nuevas diseñadas por él mismo:
cada una para representar un sonido específico del inglés que no tenía una letra única en el alfabeto tradicional. ¿Qué sonidos eran esos? ¿Te acuerdas? Sí, mira. Creó símbolos específicos para el sonido sh, como en sheep, el sonido n, como en sing, Ajá. los dos sonidos de th, el sordo de thin y el sonoro de this, Ok, tiene sentido, son diferentes. y dos sonidos vocálicos comunes que no tenían letra propia, uno como el de all y el otro era la schwa, el sonido neutro a que mencionamos antes. Su alfabeto seguía teniendo 26 letras en total. O sea, un rediseño completo. ¿Y cómo funcionaba? ¿Cuál era el objetivo principal? El objetivo era la máxima correspondencia. Un sonido, una letra, que fuera totalmente fonético. Usaba letras dobles para indicar vocales largas, por ejemplo. Suena muy lógico en teoría. Sí, lo es. Y lo interesante es que su sistema nos da como una foto de cómo se pronunciaba el inglés en su época, en el siglo XVIII. Por ejemplo, no distinguía algunos sonidos vocálicos que hoy sí diferenciamos. Qué curioso. ¿Y tuvo alguna repercusión práctica? ¿Alguien lo usó? No realmente, no se adoptó, pero se conserva una carta muy interesante escrita a Franklin usando su alfabeto. Ah, sí. ¿Y qué decía? La persona que le escribió, aunque entendía la lógica del sistema de Franklin, expresaba dudas muy pertinentes, muy parecidas a las que se escuchan hoy. ¿Cómo cuáles? Decía que, ok, sería útil para la pronunciación, pero que se perderían las pistas sobre el origen de las palabras, la etimología, que sería difícil distinguir palabras que suenan igual, los homófonos, si se escribían igual. Y predecía que la gente, por pura costumbre, se resistiría al cambio y seguiría escribiendo a la antigua. ¡Wow! Esas son básicamente las mismas objeciones que frenan las reformas hoy en día. A ver, resumamos un poco los argumentos. ¿Por qué reformar? ¿Cuáles son los puntos a favor? El principal argumento a favor siempre ha sido la eficiencia y la accesibilidad. Una ortografía más fonética haría el inglés pues más fácil y rápido de aprender a leer y escribir. Claro, tanto para nativos como para estudiantes extranjeros como nuestros amigos de Morozova School. Exacto. Podría ahorrar tiempo y costos educativos. Además, se argumenta que la ortografía no es sagrada. Ya ha cambiado históricamente. Ya vimos ejemplos como music, que antes era music. Cierto. Así que alinearla con la pronunciación actual sería una evolución natural. Reduciría inconsistencias y ambigüedades. Hay propuestas como una llamada cut spelling que elimina letras redundantes y podría ahorrar hasta un 15% de espacio al escribir. Suena bien, sobre todo desde la perspectiva del aprendizaje. Tiene mucho sentido. Pero entonces, ¿cuáles son los argumentos más fuertes en contra? Los que han frenado todas estas reformas durante siglos. El principal obstáculo, yo diría, siempre ha sido la resistencia cultural y la costumbre. La gente está acostumbrada a ver las palabras escritas de cierta manera. Cambiar la apariencia de palabras súper comunes como are, have, done, of, would, sería un shock visual enorme. Sí, me imagino. Verlas escritas diferente de repente. Sería raro, ¿no? Además, el inglés no tiene una academia central, como la Real Academia Española para el español, que pueda decir, a partir de ahora se escribe así y tenga la autoridad para imponer un cambio. Buen punto. No hay una autoridad única. Y también está el argumento de la pérdida de información, ¿verdad? Exacto. La ortografía actual, aunque sea irregular, a veces nos da pistas sobre la historia de una palabra, su origen, su conexión con otras lenguas. Por ejemplo, light se parece al alemán Licht. ¡Claro! Una reforma totalmente fonética podría borrar esas conexiones históricas y etimológicas, y también podría hacer más difícil distinguir homófonos al leer. Homófonos. O sea, palabras que suenan igual pero significan cosas distintas. Exacto, como night, caballero, y night, noche. Suenan igual, pero la escritura diferente nos ayuda a distinguirlas al leer. Si se escribieran igual, podría generar confusión. Entiendo. ¿Y qué pasa con los diferentes acentos del inglés? Ese es otro problema grande. El inglés se habla con muchísimos acentos diferentes en todo el mundo. ¿Qué pronunciación se usaría como base para una reforma? Claro, la británica, la americana, la australiana. Exacto. Una reforma basada en un solo acento podría ser vista como una imposición sobre los demás. La ortografía actual, curiosamente, a veces funciona como un estándar que, digamos que flota por encima de las diferentes pronunciaciones. Piensa en cómo se pronuncia la A en bath o dance
en distintos lugares de Inglaterra y USA. La escritura es la misma, pero la pronunciación varía. Es verdad. La ortografía actual, con todo y sus líos, a veces une. De alguna manera sí. Perder eso también sería una desventaja. Entonces, recapitulando un poco todo esto, la complejidad de la ortografía inglesa es el resultado de una historia muy rica, pero también algo caótica. Sí, una mezcla de influencias lingüísticas germánica, latina, nórdica, francesa, cambios de sonido que no siempre se reflejaron consistentemente en la escritura. La fijación temprana y a veces medio arbitraria por la imprenta, las intervenciones de eruditos con sus ideas sobre etimología y préstamos continuos de otros idiomas. Exacto. Y a pesar de muchos intentos ingeniosos y persistentes de reforma, desde los cambios prácticos y exitosos de Webster en Estados Unidos hasta el sistema radical pero, fallido de Franklin, la cosa no ha cambiado mucho a gran escala. La resistencia de los hablantes, la falta de una autoridad central y los argumentos válidos sobre la pérdida de información histórica o distinciones útiles. Todo eso ha impedido una simplificación masiva. Lo que nos deja pensando, ¿no? En nuestra era digital, con la comunicación escrita más presente que nunca a través de Internet, mensajes, etc., ¿sería posible o siquiera deseable una reforma ortográfica profunda hoy en día? Es una buena pregunta. ¿O esta complejidad histórica, este relajo organizado, es ya una parte intrínseca del carácter del inglés? Quizá la evolución siga siendo, como hasta ahora, a través de pequeños cambios graduales, adaptaciones que hacen los propios hablantes, y no una reforma impuesta desde arriba. Es una reflexión muy interesante para cerrar. Y bueno, antes de terminar, como siempre hacemos aquí para nuestros amigos de Morozova School, vamos a repasar algunas frases útiles en inglés que usamos hoy. Voy a hablar despacio para que puedan captarlas bien, ¿va? Perfecto. La primera es tough nut to crack. Literalmente es una nuez difícil de romper. La usamos para hablar de un problema difícil de resolver o algo que es complicado de entender. En español diríamos un hueso duro de roer. Por ejemplo, learning English pronunciation can be a tough nut to crack. Aprendiendo la pronunciación inglesa puede ser un hueso duro de roer. Muy buena. La segunda, to get to grips with. Esta expresión significa empezar a entender o a manejar algo que es difícil o complejo, como familiarizarse con algo o empezar a dominar algo. Por ejemplo, it takes practice to get to grips with irregular verbs. Se necesita práctica para familiarizarse con los verbos irregulares. Útil para los estudiantes. Tercera, maddeningly inconsistent. Maddeningly significa de forma exasperante, que te vuelve loco. Y inconsistent es irregular, que no sigue un patrón. Algo maddeningly inconsistent es algo que molesta mucho porque cambia todo el tiempo o no tiene lógica clara. Por ejemplo, many learners find English spelling maddeningly inconsistent. Muchos estudiantes encuentran la ortografía inglesa exasperantemente irregular. Describe perfectamente el sentimiento a veces. Otra frase útil, take place, es muy sencilla. Significa simplemente suceder, ocurrir, tener lugar. Por ejemplo, major sound changes took place in the history of English. Grandes cambios de sonido tuvieron lugar en la historia del inglés. Básica pero esencial. Y la última por hoy, keep up with. Significa mantenerse al día con, seguir el ritmo de algo que está cambiando o avanzando. Por ejemplo, sometimes spelling rules didn't keep up with changes in how people spoke. A veces, las reglas de ortografía no siguieron el ritmo de los cambios en cómo hablaba la gente. Muy aplicable a lo que discutimos. Exacto. Esperamos que esta exploración les haya resultado útil e interesante. Si quieren seguir aprendiendo inglés y ser parte de la comunidad de Morozova School, les invitamos a unirse a nuestras redes sociales. Van a encontrar el enlace en la descripción de este programa o en los comentarios. Muchas gracias por escucharnos. Gracias a todos. Hasta la próxima.